Bueno, eh, vamos a terminar entonces en la segunda parte del tema de las luchas obreras. Yo les decía que esas luchas obreras comienzan de alguna manera eh, con algunos movimientos que no necesariamente son los que nosotros conocemos, los clásicos del sindicalismo, por ejemplo, sino que tienen que ver eh, con movimientos como el ludismo, ¿no? O de los destructores de máquinas, como se le decía, y movimientos como el cartismo, ¿sí? Que surge a partir de una carta a unos gobiernos y demás, y a partir de ahí, eh, surge como un movimiento de reclamo. Ese movimiento de reclamo, del cartismo, yo me olvidé de decir en el video anterior, que no solamente reclamaba por los derechos laborales, sino en algún momento se volcó a reclamar más derechos políticos de los propios trabajadores y trabajadoras, es decir, la apertura, ¿sí? Democrática, sobre todo en Inglaterra. Bien, vamos entonces ahora a terminar con cómo esas luchas obreras que arrancan de esa manera, digamos, que arrancan mostrando descontentos muy diversos, como el ludismo. Otra forma de demostrar descontento que lo va a decir un escritor, digamos, o alguien que lo está viendo un poco en ese momento, y ustedes van a tener un fragmento, es este señor, ¿sí? Que hace un libro, este libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y acá él cuenta que una de las primeras formas, por ejemplo, de demostrar descontento ante la situación, ¿sí? Por parte de los trabajadores de las industrias, de las trabajadoras de las industrias, fue el delito, por ejemplo, ¿no? Robar, ¿sí? Lo necesario, o robarle incluso a sus propios jefes, era una forma de, de expresar ese descontento por el mal vivir. Bueno, entonces volvemos. ¿Cómo sigue después de esto? Efectivamente, las luchas obreras toman algún cariz más organizativo en algún momento. ¿Cómo fue ese cariz organizativo, esa matriz organizativa? Y acá es donde aparecen las primeras sociedades. Es decir, asociaciones obreras, ¿sí? Conjuntos de obreros que se organizan. Esas sociedades se denominaban de socorro mutuo. ¿Qué hacían estas sociedades? Por lo general, ¿sí? Cuando un obrero o una obrera era despedido, no había indemnización como ahora. Imagínense que apenas si había control en la cantidad de horas que se laburaba, mucho menos había una indemnización de despido y más. O sea que quedarte en la calle significaba directamente quedarte sin nada, porque además el salario era muy pobre, no alcanzaba a ahorrar, ¿no? En el momento de que alguien diga, bueno, me quedo sin laburo, tengo un ahorro como para vivir un mes mientras busco otro trabajo. Te quedabas en la calle y ya está, listo, y ese día ya no tenías para comer. ¿Qué hacían estas sociedades o qué empiezan a hacer estas sociedades de socorro mutuo? Bueno, justamente eso, ¿sí? Ayudar ante una situación de desempleo, ¿sí? Una es esa, ayudar ante una situación de desempleo. La otra, ¿sí? Esas sociedades de socorros mutuos muchas veces estaban divididas según los oficios, ¿sí? Estaban divididas según oficios, ¿sí? O trabajo, o incluso fábricas, ¿sí? Entonces eran aquellos, la sociedad de socorros mutuos de tejedores de Manchester, por ejemplo, ¿sí? Como para nombrar una ciudad. O la sociedad de socorros mutuos de, Levi's, que es una marca, ustedes pueden conocer por la marca de jean, es una de las marcas más antiguas que hay de jean, ¿sí? Entonces, esa sociedad de socorro mutuo
asociándose ahí, ¿sí? Ayudaban al desempleado, ¿sí? Al ser de los oficios o de las fábricas, ¿sí? Había reclamos puntuales en función de la labor que hacían. Es decir, un reclamo puntual podía ser, bueno, no sé, que en tal lugar de la fábrica haya, que para la hora de comer haya un lugar limpio con algunas mesas para poder sentarse a comer, por ejemplo, o cosas así. Es decir, había una serie, esa sociedad de socorro mutuo actuaban como una asociación, una sociedad protectora de los obreros de esos oficios o de esas fábricas, ¿sí? Y al mismo tiempo reclamaban, ¿sí? No solamente esas condiciones, sino aumentos salariales y demás. Y empieza a hacerse ver, ¿sí? Que ni digamos, ni el reclamo de cartas a las autoridades, ni la destrucción de máquinas son efectivas para reclamar. ¿Qué es lo efectivo para reclamar? Y acá es el nacimiento, ¿sí? De la gran tradición de cualquier lucha obrera o lucha trabajadora, es la huelga. ¿Sí? Voy a poner en varios colores, con 2 colores. ¿Sí? La huelga. La huelga o el no trabajar, parar el trabajo, es la forma que se encuentra en ese momento, y por eso digo aún hasta hoy, más efectiva para un reclamo salarial o de condiciones de trabajo, ¿sí? O cualquier otro reclamo. ¿Por qué? Porque justamente la huelga ataca el lugar que es más importante. Porque si yo destruyo máquinas, el industrial va, compra otras, no pasa nada. Pero si yo hago una huelga, es decir, paro la producción, eso significa parar. Se me está quedando sin tinta esto, ¿sí? Parar la producción, ¿sí? Yo paro la producción, ¿sí? Parar de producir, le quito, ¿sí? Lo más importante para un industrial, que es la ganancia. Y la ganancia y la riqueza de una fábrica o de lo que sea, se crea en función del trabajo, no en función de si tengo más máquina o menos máquina. Y esa es la gran evidencia. Y eso se hace muy evidente para los laburantes, para los trabajadores en esa época, que si yo paro, ¿sí? Es como que el enojo, ¿sí? Que produce eso en un industrial, en un empresario, en un burgués, es mucho mayor que si yo le rompo una máquina, ¿sí? O si yo le mando cartas o lo que fuere, ¿sí? Entonces, la huelga como gran instrumento, ¿sí? Siempre y cuando paren todos, digamos, se pare la fábrica completa, todo lo demás, como gran instrumento, ¿sí? Para presionar en función de los reclamos que hay que hacer. Y a partir de ahí, digamos, a partir de estas primeras formas, y sobre todo en el nacimiento de la huelga, ¿sí? Y de entender a la huelga como una forma de reclamo ante recortes salariales y demás, y que eso como forma de reclamo se expande, ¿sí? Nace muy poco, casi al mismo tiempo que esto, la forma más clásica, digamos, que es el gremio, ¿sí? Gremio o sindicato. Gremio o sindicato, la palabra no tiene demasiada diferencia, pero estos gremios o sindicatos toman en muchos casos la forma que tenía esta sociedad de socorros mutuos. Son gremios o sindicatos por oficio,
¿no? Y eso lo vimos hasta hoy, ¿no? Que yo no sé, el sindicato de transporte, el sindicato docente, el sindicato de obreros de la construcción, el sindicato de taxistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, lo primero es el sindicalismo, que se llama sindicalismo por rama, que es muy tradicional en Argentina, ¿sí? En Inglaterra empieza siendo así, después se transforma en un sindicalismo más generalizado, es decir, en una unión de trabajadores mucho más general. Y a partir de estos movimientos, y con esto termino, es esa unidad, esos gremios por ramas, que después se unifican en centrales obreras, muchas veces nacionales, termina confluyendo, ¿sí? También sobre estos años, es decir, mediados del siglo XIX, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de esa época, en un movimiento internacional, o la internacional. Uno de quienes formaban parte de la internacional era el señor de este libro, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchísimos otros que buscaban la internacional, justamente no solo que los gremios en sus propios países se unifiquen, no es que cada gremio reclame solo aparte, sino que además se unifiquen en gremios de los países y demás, sino que además que todos esos gremios de los países se unifiquen en un gran movimiento, diríamos, de lucha obrera a nivel internacional, porque se entendía que los obreros vivían situaciones o padecían situaciones muy similares en todo el mundo, más allá de las condiciones de sus países. ¿No? Esto, por ejemplo, el tema de las 8 horas laborales era un reclamo mundial, ¿sí? Respecto de todos los obreros y obreras del mundo, ¿no? El tema de que no trabajaran niños y niñas también, ¿sí? Que haya indemnización por despido, ¿sí? O que hayan seguros sociales, ¿no? Por ejemplo, vuelvo acá en la Sociedad de Socorro Mutuo, ¿sí? Cuando alguien se enfermaba, por ejemplo, ¿sí? Esto para que ustedes sepan, cuando alguien se enfermaba, no es como ahora que yo tengo, bueno, le trabajo, me dan licencia, me puedo quedar en mi casa hasta que me recupero y todo lo demás. No, ustedes vieron que incluso las mujeres parían a la mañana y terminaban de parir su hijo o hija y volvían al laburo. Eso, ¿sí? Esas licencias por enfermedad y demás no estaban. Entonces, si alguien se enfermaba, supongamos que, no sé, alguien se enfermaba y era el único que trabajaba en esa casa quedaba sin dinero para comer. Y además, teniendo que poner el poco dinero que tiene para comprar los remedios para esa persona. Bueno, la Sociedad de Socorro Mutuo hacía eso. Eso que hacía la Sociedad de Socorro Mutuo empezó a decir, bueno, no, esto lo tienen que pagar los empresarios o el Estado. Hay que ofrecer bueno, todo eso, ¿sí? Hay que ofrecer un seguro, bueno, todo lo que se tiene hoy, la obra social, todo eso pasó a empezar a formar parte, ¿sí? De esta forma de asociación, ¿sí? Que nosotros hoy la tenemos como mucho más arraigada y conocida, ¿sí? Y que en esos años incluso también se convirtió en un movimiento internacional y que subsisten algunos de ellos todavía hasta hoy, ¿sí? Aún hasta hoy sigue habiendo, digamos, organizaciones a nivel mundial que nuclean sindicatos o unidades de trabajadores. Bueno, hasta acá entonces esto, espero que el video les sirva para hacer el práctico y también como explicación de cómo se desenvuelven las luchas o cómo se desenvolvieron esos años las luchas obreras. Bueno, como siempre, espero que estén bien, que se estén cuidando y les mando un abrazo de extrañarles.